Hola jóvenes, les voy a explicar cómo va a ser la elaboración del producto número uno interdisciplinar, que es el fichero. Ya se les mencionó en sesiones pasadas que iban a elaborar un fichero como el producto interdisciplinar número uno. Recuerden que vale el 20%, entonces no pueden darse el lujo de dejarlo a un lado y no elaborarlo. Entonces lo tienen que entregar para obtener un porcentaje correspondiente. Vamos a empezar con la estructura. Se deben de entregar un máximo de 10 fichas. Esto quiere decir que pueden elaborar 2 fichas por cada campo disciplinar. Recuerde que está ciencias exactas, ciencias experimentales, ciencias de la comunicación, capacitación para el trabajo y lo que son ciencias sociales. Entonces son 5 áreas. Pueden elaborar 2 fichas. ¿Cómo van a ser las fichas? Bueno, las fichas van a ser tamaño media carta. Se van a agarrar una hoja tamaño carta, la van a partir a la mitad y ese va a ser el tamaño para todas las fichas. Si elaboran 10 fichas, pueden ocupar el reverso de, los 2 lados de cada ficha para colocar la información. Va a ser la información más relevante de cada uno de los temas. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser los temas. Y en este caso, el máximo son 10 fichas y el mínimo son 5 fichas. Entonces, quiere decir que si entregan 5 fichas, debe de ser una ficha por cada campo experimental, bueno, cada área de estudio. Deben de cuidar mucho la ortografía porque se les va a calificar la ortografía y los signos de puntuación. Entonces, tengan mucho cuidado con la estructura. De ahí, cada una de las áreas tiene aspectos que evaluar. Por ejemplo, en mi caso, que soy ciencias experimentales, yo les doy la información, se les va a mandar la información y cuando ustedes estén elaborando las fichas y saquen la información más importante, porque es un fichero, en los ficheros solamente va la información más importante de cada uno de los temas, deben de poner un apartado cómo se relaciona con los temas que nosotros vimos en el primer parcial, sobre todo con los niveles de organización de la materia, las características de los seres vivos y los componentes químicos de los seres vivos. Eso es lo que yo les voy a evaluar. La prof. Aime, que es la encargada de darles física y matemáticas, ella les va a evaluar que tomen lo que es la importancia del cuidado de la salud, emitiendo información, acciones y la práctica de buenos hábitos mediante el uso de gráficas. Ella les va a evaluar el análisis mediante la utilización de gráficas. En ciencias de la comunicación, bueno, el profe Rodolfo les va a evaluar que lean, analicen y escriban información completa respecto al tema cuidado de la salud para mantener una vida saludable respecto a la práctica deportiva. Él les manda información acerca del tema de práctica deportiva y en base a eso tienen que sacar lo más importante. Deben de cuidar la ortografía, el uso de signos de puntuación, que son los acentos, las comas, escribir de manera correcta y lo tienen que relacionar con los temas que les da el profe Rodolfo, en este caso con lo de literatura. En tecnologías de la información, que es el área del Inge David, él dice que el estudiante destaca información relevante para el cuidado de la salud en casa. Hace mención de protocolos frente a COVID-19 en casa. En este caso, él les maneja lo que son los protocolos sanitarios, pero los que debemos de aplicar en casa. De esto van a sacar su información y les pide que identifiquen los tipos de herramientas tecnológicas de hardware, software y editores de textos y gráficas, que son los temas que ustedes han analizado con el INGE en sus manuales. Y la profa Erika, que es la encargada de ciencias sociales, dice que expone como... esto lo van a relacionar con historia, porque es lo que les da la profa Erika. Entonces dice que expone cómo a lo largo de la historia el consumo de sustancias nocivas ha tomado importancia, reflejando así las sustancias que a lo largo de 23 años se ha ido consumiendo en los adolescentes, así como los factores de riesgo y las etapas de consumo de las sustancias. Esto es lo que les vamos a evaluar cada uno de los docentes. ¿De dónde van a sacar la información? Bueno, no se tienen que preocupar porque la información
información ya se las proporcionamos nosotras. Por ejemplo, aquí está el consumo de sustancias nocivas. La Profárica les manda información, les dice porcentajes, les manda los factores de riesgo del consumo de sustancias nocivas, factores familiares y medioambientales y las etapas del consumo. Y también prevención del consumo de drogas. También les maneja una gráfica. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar la información y ya sea en una ficha o en las dos fichas que van a elaborar, poner lo más importante y sobre todo apegarse a lo que ya les pide en la rúbrica. Por ejemplo, en la rúbrica les dice que tienen que ilustrar cómo es que a lo largo de la historia el consumo de sustancias nocivas ha tomado pues una importancia, ¿no? O ha sido más relevante, se le ha tomado más importancia. También les mandamos lo del protocolo de seguridad en casa. El INGE les maneja unas infografías. De estas infografías ustedes deben de sacar lo más importante en sus ficheros para poder entregarlo. Les maneja 4 infografías, de eso van a sacar la información más importante. Y el aspecto específico, bueno, en la práctica deportiva, el maestro Rodolfo les maneja qué es les da la información de qué es la práctica deportiva, cómo se considera la práctica deportiva, qué beneficios, cuáles son las prácticas, beneficios de la práctica, la importancia del calentamiento, y consejos y precauciones, y por qué se debe de hacer ejercicio, quién debería de hacer ejercicio y qué clases de ejercicio deberíamos de hacer. De toda esa información ustedes van a sacar ya sea una o las dos fichas del maestro. La profa Imelda les manda el filtro en la entrada de la escuela, que a ella le tocó esa parte, los filtros de seguridad para entrar a la escuela. Les maneja también una infografía y algunos puntos relevantes. Les manda otra infografía también y de ahí van a tener que sacar toda la información. Después tenemos alimentación saludable, que esa es de mi área, el campo disciplinar de ciencias experimentales. Les doy qué es una alimentación saludable, qué características debe de tener una alimentación saludable y sobre todo les manejo diferentes infografías. ¿Por qué? Porque este tema sí es muy extenso y es de suma importancia para que la conozcan. Entonces les manejo una infografía que se llama ¿Qué es lo que comemos? Así se llama la infografía y tiene qué es lo que nosotros necesitamos consumir. Son conceptos que hemos analizado o al menos con los que ya se están familiarizando con el análisis de la información de biología. Tiene cuáles son los análisis, por ejemplo, bueno, los alimentos que debemos de consumir con sus nombres específicos. No les dice que deben de consumir carne, sino que qué proporciona la carne. En este caso que son las proteínas y algunos lípidos. Les mando una infografía de qué son los lípidos, para qué ayudan, en dónde los podemos conseguir. Los carbohidratos, que son los azúcares, cuál es su importancia, el metabolismo de los carbohidratos, porque eso sí va muy relacionado con lo que es la biología, también con parte de química que ya vimos en primero y segundo semestre, lo que son las proteínas, qué es el beneficio de las proteínas y qué son y cuáles son sus funciones y de dónde podemos obtenerlas, qué son los micronutrientes, y alguna información de algunos micronutrientes esenciales para nuestro buen desarrollo. También les pongo información de qué debemos de comprar durante un periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque son principalmente para aquellas personas que están demasiado aisladas y que solamente tienen la oportunidad de salir una vez a hacer el súper o a comprar sus cosas y regresar, qué es lo que tendrían que comprar para poder comer durante unas semanas, imaginemos, o 15 días que van a estar en aislamiento.
Y en este caso también recomendaciones dietéticos en pacientes con sintomatología leve en domicilio. ¿Cuáles son las cosas que pueden y no deben de comer durante este periodo de probablemente incubación del virus? Y también tomar en cuenta qué es lo que podemos comer cuando tenemos esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no podemos comer de todo. Es muy importante tener esta alimentación balanceada. Si de por sí en un estado saludable, por así decirlo, nuestra alimentación debe de ser balanceada para que tengamos todos los nutrientes necesarios para mantener una buena salud, una homeostasis, porque ustedes ya saben qué es la homeostasis. Entonces, cuando por mala suerte nos llegamos a contagiar del virus y empezamos con las primeras sintomatología, cómo debemos de empezar a cuidarnos, sobre todo nuestra alimentación, para no dañar o para que el virus no dañe completamente nuestro sistema. Entonces, de toda esta información que ustedes pueden ver y que van a analizar en el archivo de Word, que se les va a proporcionar, perdón, es un archivo de PDF, deben de sacar las fichas. Ya recuerden, son máximo 10 fichas, pueden ocupar ambos lados para poner la información y mínimo 5 fichas. Recuerden, tenemos 5 campos disciplinares: ciencias exactas, ciencias experimentales, ciencias de la comunicación, ciencias sociales y tecnologías de la información. Cada uno corresponde a cada uno de los docentes. Entonces, deben de hacer mínimo 5 fichas utilizando ambos lados de las fichas, o un máximo de 10. Pueden entregar 6, pueden entregar 7. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algunos temas es más información que otra. Entonces tienen un mínimo de 5 y un máximo de 10 fichas para que no hagan tanto trabajo. Cuiden la ortografía, cuiden su forma de los signos de puntuación, los puntos, las comas, toda esta parte, porque es lo que se les va a calificar. Recuerden que el producto de evaluación vale el 20%, entonces cada aspecto tiene un valor específico. Por ejemplo, la columna de excelente vale 3.33, la columna de bien vale 2.65, la columna de regular vale 2 y la columna de deficiente vale 1.66. Entonces deben de tener mucho cuidado cómo elaboran cada una de las fichas de los campos disciplinares. Si cumplen con todo, o sea, logran sacar excelente, van a obtener el 20%. Si sacan bien en todas las columnas, van a tener un total de 15%. Si sacan en regular, que todas sus fichas caigan en el apartado de regular, van a obtener un porcentaje del 12%. Y ya en deficiente, pues ya solamente logran a rasguñar lo que es un 10%. Entonces, tengan mucho cuidado con la elaboración de su producto. Recuerden que no todas exactamente van a caer en excelente o en bien o en regular, pero pues sí deben de realizarlo lo mejor posible para que obtengan el mayor puntaje. En esta ocasión recuerden que vale el 20%, es más de lo que se le había asignado en semestres anteriores. Entonces, pues no se pueden dar el lujo de no realizar el producto transversal. ¿Por qué? Porque no saben, bueno, o algunos ya más o menos van viendo qué calificación van sacando, y pues un 20% sí nos ayuda a mejorar la calificación que vamos a obtener durante el parcial. Entonces, esta va a ser la información. La voy a subir a Classroom, la voy a enviar a WhatsApp y se les va a compartir por todos los medios. Si tienen alguna duda, saben que se pueden comunicar con una servidora, porque yo soy la encargada de la Academia Transversal de tercer semestre, por eso les doy esta información, pero pues también pueden solicitarle la información o pedir especificaciones con cada uno de los docentes si es que tienen alguna duda. Pero recuerden que todo este producto va relacionado con los temas que ustedes ya vieron. Entonces, en cada área ya vieron ciertos temas y son con los que se están relacionando la información que se pide.